Muy bien, amados hermanos, les voy a rogar por favor que abran la palabra de Dios ahí en Mateo capítulo 6 y vamos a leer el versículo 5 y versículo 6. Mateo 6, versículo 5 y versículo 6. Y dice la palabra de Dios lo siguiente allí: cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Gracias, Padre. Gracias, Dios, porque nos das la oportunidad y la bendición de utilizar aquellas herramientas tecnológicas con las cuales tú le has permitido al hombre mantener la conexión, Señor, mantener la comunicación en un momento en el cual es difícil hacerlo de manera presencial. Gracias te doy, Padre, por todos mis hermanos de Campamento de Dios, todos aquellos que están viendo esta transmisión, Señor. Gracias porque sé que tú has bendecido a cada uno de ellos y les seguirás cuidando, Señor, en todo este tiempo. Señor, ayúdanos en esta mañana, en esta tarde, Señor, a que sea tu palabra la que hable a nuestros corazones, Señor. Que sea tu palabra la que esté con nosotros, Señor, y tu Santo Espíritu el que nos guíe en la interpretación de este pasaje, Señor. Lo deseamos, Señor, y te necesitamos. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, pues seguimos con esta serie de predicaciones acerca de la oración. Y como ustedes recordarán, hemos tratado dos temas ya anteriores, bastante importantes. Uno que llamamos Perdónanos nuestras ofensas y el otro que se llamaba Hágase tu voluntad. Y el punto de las dos predicaciones pasadas era que cuando nosotros nos acercamos a Dios en oración, tenemos que hacerlo desde la perspectiva de que en primer lugar Dios no tendría por qué escuchar nuestras oraciones y no tendría que hacerlo por el simple hecho de que nosotros somos pecadores. Pero entonces nosotros, como pecadores, nos acercamos a Dios en una actitud de arrepentimiento y de confesión sincera, para que entonces no haya ningún estorbo entre nosotros y Dios. De eso trataba la primera predicación: perdónanos nuestras ofensas. Nosotros no nos acercamos a Dios como perfectos, sino como cristianos que tienen el derecho de acercarse a Él por los méritos que Cristo ganó por nosotros en la cruz. Nuestra actitud cuando nos acercamos a Dios no es la de alguien que exige, sino la de uno que suplica, que sabe que no lo merece. Esa es nuestra actitud cuando nos acercamos a Dios. El punto de la segunda predicación tiene que ver más con la soberanía de Dios y cómo es que nuestras oraciones operan en conjunto con la voluntad de Dios. Nuestras oraciones operan para que nosotros aceptemos la voluntad de Dios a nuestras vidas. Dijimos cosas como que nuestra oración no cambia la voluntad de Dios, eso lo dijimos el mensaje pasado. Nuestra oración no altera la voluntad soberana de Dios, pero dijimos que sí cambia las cosas aquí en la tierra porque nos cambia a nosotros. Entonces no cambia a Dios, pero sí nos cambia aquí a nosotros. Así que entonces en aquella ocasión estábamos contestando la pregunta acerca de ¿para qué orar si al final la voluntad de Dios se va a cumplir? Y dijimos en esa predicación que orábamos, número uno, para que Dios sea glorificado, orábamos para que nosotros pudiéramos someternos a su voluntad y orábamos también para crecer en santidad. Y en esta mañana quiero hablar de este otro tema, ¿verdad? Enséñanos a orar en lo secreto. Por motivo del coronavirus, ustedes lo saben muy bien, la oración pública ha aumentado exponencialmente, en gran cantidad. En cualquier momento que yo entro a YouTube, a Facebook o en Instagram, veo iglesias o también veo personas que están haciendo oraciones en vivo. Y en ese momento tú les mandas tu petición y ellos empiezan a orar por ti. Yo creo que también ustedes lo han visto, esta clase de oraciones, y yo creo que está bien. Yo creo que está bien que hagamos esto. Nosotros como iglesia nos juntamos todos los días a las 8 de la noche por Zoom para orar unos por otros, para orar por el país, para orar por nuestro planeta, para orar por nuestras necesidades personales. Y de alguna manera hemos visto que Dios ha respondido de una manera favorable a algunas de nuestras peticiones, pero también sabemos que Dios algunas de nuestras peticiones las ha contestado de una manera negativa, nos ha dicho que no. Y eso no nos desanima, mis amados hermanos, aunque Dios nos haya dicho que no nos desanima porque sabemos que en su perfecto amor y en su conocimiento, ese no de Dios era lo mejor para nosotros. Aunque quizás en el momento no lo entendamos, confiamos y seguimos confiando plenamente
en Dios. Por eso es que oramos y lo seguimos haciendo de una manera pública. Pero en este pasaje que acabamos de leer hoy, Jesús les está enseñando a sus discípulos que cuando oren deben hacerlo en privado. Dice el versículo 6, pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. O como dice la Reina Valera del 60, en secreto. Entonces, si Jesús aquí está diciendo que oremos en privado, ¿quiere decir eso, que la oración pública está mal? ¿Quiere decir que lo que hemos estado haciendo en Zoom todos estos días al hacer esta videollamada y orar de una manera pública está en contra de la palabra de Dios? ¿Quiere decir que lo que han hecho otros en las redes sociales de una manera pública es pecado? Son parte de las preguntas que quiero contestar en este día. Hemos estado tratando pasajes específicos de la Biblia sobre la oración para formarnos un concepto más amplio acerca de esta disciplina espiritual, porque hemos dicho, y sigo creyendo, que hay muchas falsas enseñanzas acerca de la oración, y lo único que ha hecho estas falsas enseñanzas es que creyentes sinceros, como hemos dicho anteriormente, creyentes sinceros se sientan engañados por Dios, se sientan frustrados por Dios. No se frustran con aquellos malos maestros que les enseñaron mal, se frustran con Dios, lo cual es triste y a la vez es un reto el poder compartir estos mensajes con ustedes, amados hermanos, porque de alguna manera me obligan a estudiar y a pensar de una manera más profunda en la Biblia. Estudiar todos esos pasajes donde han salido esas concepciones extrañas acerca de la oración. Es un reto, hermanos, es un reto, y eso también involucra que nosotros como cristianos tenemos que estar investigando, tenemos que estar profundizando cada vez más nuestro conocimiento en la palabra de Dios. Lo que quiero aclarar, para comenzar, es que lo que este pasaje no está diciendo, fíjense bien, lo que este pasaje no está diciendo es que toda oración tiene que ser en privado. Este pasaje no está diciendo esto, no está diciendo este pasaje que toda oración debe ser en privado. Muy sencillo, si este pasaje estuviera diciendo eso de una manera absoluta, que toda oración debe ser hecha en privada, Jesús hubiera sido el primero en haber roto su mandamiento. Porque vemos a Jesús en los evangelios que Él estaba orando públicamente por los alimentos. En aquella ocasión que alimentó a los 5,000, dice la palabra de Dios que Él tomó el pan y luego lo bendijo. Está en un momento público Jesús, está ahí enfrente de todos y enfrente de todos hace una oración por los alimentos. Oró frente a sus discípulos en la noche de la última cena y aún más, todavía desde la cruz, en el momento en el que Él iba a morir, ora por todo el mundo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, si este pasaje está prohibiendo la oración pública, Jesús hubiera sido el primero que hubiera roto este mandamiento. Además, también vemos a sus primeros discípulos orando públicamente. Ellos entendieron que aquí Jesús no se estaba refiriendo a que la oración pública estaba mal, y por esa razón los vemos a ellos ahí en Hechos, lo que llamamos regularmente la iglesia primitiva, y la llamamos así porque decimos que son los primeros cristianos. Entonces están ellos ahí en Hechos orando todos juntos en las casas, a veces están orando en el templo, a veces están orando en las sinagogas, en otras ocasiones los vemos juntándose en lugares públicos donde la gente regularmente acudía a orar, como en aquella ocasión allá en Filipos, donde se topan con Lidia en la orilla de un río. Entonces, si Jesús no está prohibiendo la oración en público, ¿qué es lo que este pasaje nos quiere decir cuando dice, tú cuando ores, ora en privado? Si Jesús no está prohibiendo la oración pública, porque Jesús mismo la practica, pero en este pasaje dice, pero tú cuando ores, ora en privado, pero no está prohibiendo la oración pública, entonces, ¿qué está queriendo decir Jesús? ¿Verdad? ¿Qué está pasando aquí? Muy bien, en los días en que Cristo estuvo entre nosotros, desde luego que la gente oraba, y la gente oraba porque era una costumbre de los judíos. Los judíos tenían horarios específicos para orar. Tanto es así que inclusive en nuestros días los judíos siguen manteniendo estos mismos horarios para orar. También hay otra religión que de alguna manera influenciada por el judaísmo practica oraciones diarias donde todos se juntan a orar, son los musulmanes. Seguramente ustedes han visto películas o han visto por ahí alguna referencia en que de pronto llega la hora del día a la que tienen que orar, estén en donde estén, en su trabajo, estén yendo a comprar algo, donde estén, llegó la hora de orar y ahí se inclinan y se ponen a orar.
son tan rigurosos en estas reglas que los musulmanes, que son famosos por estas oraciones los musulmanes. Pero entonces los musulmanes y los judíos acostumbraban tener un horario específico para estar orando. Y en la época de Jesús, esto ya era una costumbre, esto ya era un ritual. Los fariseos, en especial, esta clase de maestros de la ley, ellos oraban de pie en las esquinas más importantes de la ciudad, donde hubiera más gente que los pudiera ver para que los admiraran. Ellos oraban entonces en público, no para comunicarse con Dios, lo hacían para ganarse la admiración de las personas. Esta clase de oración, mis amados hermanos, esta clase de oración que no busca un momento de intimidad de Dios, sino que busca la admiración de las personas, no es agradable al oído de Dios. Y no es agradable porque, como dijimos en el mensaje pasado, no está buscando glorificar a Dios. Oramos para glorificar a Dios, no la gloria del que está orando. No estamos esperando que la gente pueda decir, mira cómo ora poderosamente ese hombre. Mira, que él ore por mí, porque seguramente él sí lo escucha a Dios. Ve la clase de oraciones que él hace. No estamos orando para eso, hermanos. Oramos para glorificar a Dios. Oramos para someternos a su voluntad. Oramos para crecer en santidad. Lo que aprendemos aquí, en este pasaje en particular, es que el objetivo principal de la oración es buscar estar a solas con Dios. Sea en público o sea en privado. Sea que oremos en lo público o sea que oremos en lo privado, lo importante es que nos demos cuenta que en ese momento que estamos orando es un momento en el que solamente tenemos que estar pensando en Dios. Es un momento en el que el ser humano está ante su Creador y su mente está clavada en eso, ¿verdad? Está clavada en que está hablando con Dios. No está en pensamientos de cómo me veré, qué pensarán de mí, se van a dar cuenta que no sé orar. No. Sea en público o sea en privado, es un momento en el que el ser humano tiene que saber y darse cuenta de que en ese momento está presentándose delante de su Creador, está delante de Dios, y solamente está Él y su Creador y nadie más. No se trata de orar solamente por cumplir un formalismo, porque el pastor nos dice que oremos, porque la Biblia nos dice que oremos, porque se supone que todo cristiano debe orar. No se trata de orar por cumplir formalismos, sino se trata de orar plenamente convencidos de que nos estamos acercando al trono de la gracia para hablar con Dios. Así que antes de desear orar en público, como creyentes debemos cultivar la oración privada. Ese es el enfoque de este pasaje. Debemos cultivar la oración privada. Dios, Jesús, aquí no está prohibiendo las oraciones en público, sino la necesidad y la bendición de orar en lo privado. Y lo primero que veremos hoy, hermanos, según nuestro pasaje, es que orar en lo secreto es una cualidad. Orar en lo secreto es una cualidad. Dice ahí el versículo 5, la primera parte, cuando ores. Orar en secreto es una cualidad. Y dice la primera parte del versículo 5, cuando ores. Una cualidad de todo cristiano es que ora. Por eso digo que orar en lo privado es una cualidad. Una cualidad de un creyente. Con eso me refiero a que es una característica, es un rango, es un distintivo del cristiano hablar con Dios. Si algunos no creyentes les hablan a sus dioses que no son nada, con más razón nosotros que tenemos la certeza de que le estamos hablando al verdadero Dios, un Dios que nos escucha, un Dios que atiende a nuestras oraciones. Entonces, algo que vemos en la Biblia bien claramente es que todo cristiano, de una manera hasta casi natural, habla con Dios, porque lo necesita hablar con Dios. Aquí Jesús no está especulando, no está diciendo si es que oras, no está diciendo si eres de los que oran, no. Él está diciendo cuando ores. Y en este pasaje Jesús se está refiriendo a discípulos suyos, a sus seguidores. Él da por sentado que es una práctica habitual en todo creyente orar. Ellos han recibido esta herencia del judaísmo de estar orando en algunas ocasiones en el día, 3 veces al día por lo menos, pero Jesús quiere hacer una clara distinción entre cómo oran los judíos y cómo ora el creyente verdadero. Porque el judío lo podía hacer por un simple ritualismo. Y Jesús está diciendo, tú cuando oras, entra en privado y habla solas con tu Padre. O sea, Jesús dice, ese momento es un momento bastante íntimo. Por eso hace una diferencia entre la oración del judaísmo y la oración del creyente.
Pero el punto aquí, y no me quiero desviar, es que todo creyente tiene que orar. Es una cualidad, es una característica, es un distintivo del cristiano, orar. No es exageración, mis amados hermanos, decir que no hay vida espiritual si está ausente la actividad de la oración privada. No puedo decir que eres un cristiano si no existe la oración privada. O como dice un comentarista, la oración es el aliento del alma. Así como el cuerpo no puede vivir sin respirar, igualmente el alma no puede vivir sin la oración. Y luego pone este ejemplo, un minero morirá si se le corta el contacto con el aire exterior. Lo mismo sucede con la vida espiritual cuando no hay comunicación con el cielo. Si no hay oración, el alma no puede respirar. Es por la oración que el alma tiene comunión con Dios. Es una cualidad, hermanos, que aunque se practica en lo secreto, es una cualidad que es visible. Entonces Jesús nos manda que oremos en lo privado, que oremos en lo secreto. Y esa es una cualidad de todo cristiano, hablar con Dios en todo tiempo, sea que esté en público, o sea que esté en su casa, en la soledad de su hogar. Todo cristiano habla con Dios, pero esta cualidad, aunque es secreta, aunque se practica en lo secreto, es visible. Y es visible, mis amados hermanos, no porque aquella persona que ore mucho le salga una aureola por la cabeza y parezca que está levitando, no, sino porque su carácter comienza poco a poco a reflejar el carácter de Cristo. La semana pasada aprendimos que oramos para someternos a la voluntad de Dios y oramos para crecer en santidad. Si tú estás orando en lo secreto, estás orando para someterte a la voluntad de Dios y estás orando para crecer en santidad. Y eso es algo que se ve en el día a día, que se ve en tu carácter, que se ve en cómo te comportas, que se ve en las decisiones que tomas, que se ve en que no hay intranquilidad en ti, sino que hay paz. No hay angustias, hay tranquilidad. ¿Eres un cristiano que cede continuamente la tentación? Es una pregunta que te puedes hacer. ¿Eres un cristiano que luchas con algún pecado en particular y que no puedes vencerlo y caes continuamente en este pecado? Probablemente la primera pregunta que tengas que hacerte es si oras lo suficiente. Porque dice la palabra de Dios en Mateo 26:41, velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Una de las razones, no la única, pero sí una de las razones principales por las cuales cedemos ante la tentación es por la falta de oración. Y no de que otra persona ore por mí, no de que yo asista a un culto o a una velada de oración, no, sino de esa falta de oración personal sincera en la que yo estoy con Dios en la soledad, yo y Dios estamos ahí solos, estamos orando y estoy ahí hablando con Él y estoy exponiéndole mis tentaciones, estoy exponiéndole mis pecados para que me ayude con eso. Si caes continuamente en algún pecado, probablemente haga falta más oración privada. Como te digo, no de que alguien ore por ti, no de que tu pastor ore, no de que los hermanos oren por ti, sino de que tú en lo personal estés cultivando ese hábito de mantener esa comunicación constante con Dios. Debo hacer una aclaración, mis amados hermanos, porque también es posible orar mucho en lo privado y aún así no demostrar ningún cambio. Puede haber que haya gente que ore y ore y ore en lo privado y no demostrar ningún cambio, pero porque su oración no es más que un mero formalismo. Es decir, oran porque es lo que todo cristiano se supone que debería hacer. Y esos momentos de comunión íntima con Dios se transforman en reglas que seguir para tranquilizar mi conciencia. Hace tiempo escuchaba una imagen, un ejemplo del hermano Gilberto Gutiérrez acerca de la oración. Y él decía que él tiene un amigo que en una ocasión iban en un viaje rumbo, no recuerdo a qué lugar, ellos iban viajando, y en ese camino su amigo iba manejando el automóvil en el que iban ellos dos. Y este amigo le iba presumiendo al hermano Gilberto Gutiérrez todo el tiempo que él pasaba haciendo devocionales. Y él decía, fíjate que tengo 200 y pico de días sin dejar de orar y sin dejar de leer mi Biblia. Y entonces el hermano Gilberto dice que se sorprendió y dice, oh, wow, esta persona realmente me impresiona, no ha dejado ni un solo día de orar y de hacer sus lecturas bíblicas. Y entonces llegan a una estación para cargar combustible y en aquel tiempo existía lo que era la gasolina Nova y la otra gasolina, la Magna.
Y cuando le dice esta persona, el operador de la gasolinera, ¿de qué gasolina le pongo? Él dijo, no, pues póngale de la Magna. Y cuando se baja esta persona se da cuenta que le puso de la otra gasolina, de la Nova. Y entonces se enoja y le empieza a decir ahí un montón de malas palabras a este operador, porque pues le estaba poniendo gasolina Nova, una gasolina que podía echar a perder su carro, y trata muy mal a esta persona. Y entonces cuando se vuelve a subir al carro, el hermano Gilberto Gutiérrez le dice, bueno, pues todos esos días que tú dijiste que tuviste comunión, no creo que los hayas tenido con Dios. Y tiene la razón, hermanos, podemos mantener un programa devocional personal, diario, de oración y de lectura bíblica, y aún así no demostrar ningún cambio, porque realmente no estamos en un momento de comunión íntima con Dios, lo hacemos simplemente para cumplir un requisito que se supone que todo cristiano debe hacer. Si tú eres creyente o te haces llamar cristiano y no apartas un tiempo cada día para hablar con Dios, deberías preguntarte si en verdad eres su seguidor, deberías preguntarte esto realmente. Y si eres un cristiano que aparta su tiempo todos los días para orar, pero no hay un cambio progresivo en tu carácter, es muy probable que solamente ores por tener que orar. Si eres un cristiano que sí apartas tiempo para orar, pero no hay cambios en tu carácter, seguramente entonces nada más oras por orar. Y si eres un cristiano y no apartas tiempo para orar, entonces debes cuestionarte si realmente eres cristiano. Porque la oración es una cualidad, es un rasgo, es un distintivo de todo cristiano. Por eso Jesucristo aquí dice, cuando ores, Él da por sentado que sus seguidores van a orar. Lo que me lleva al segundo punto, ¿verdad? Orar en lo secreto también es humildad. Y sigue diciendo nuestro primer versículo, dice, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos puedan verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. La mayoría de los comentaristas creen que cuando aquí se refiere a los hipócritas, que dice, tú cuando ores no hagas como los hipócritas, la mayoría de los comentaristas concuerda en que esta palabra, los hipócritas, se está refiriendo a los fariseos de la época, porque era a ellos a quienes les encantaba orar en público, para que todos pudieran verlos. Según Jesús, la única recompensa de estos fariseos sería la alabanza que tuvieran de las personas que los escuchaban, aquellas personas que se admiraran de sus oraciones. Sería la única recompensa que estos fariseos tendrían, pero de parte de Dios no tendrían ninguna recompensa. Creo que esta enseñanza queda bien ilustrada con la parábola del publicano y el publicano y el fariseo, que está ahí en Lucas capítulo 18 del 9 al 14, y déjenme leerlas para que se den una idea de lo que estoy queriendo decirles. Dice la palabra de Dios ahí en Lucas 18 del 9 al 14, Jesús les contó la siguiente historia a algunos, fíjense cómo dice ahí, Jesús les contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Jesús cuenta esta historia porque se las está dirigiendo a personas que confían en su rectitud y que desprecian a los otros. Versículo 10, 2 hombres fueron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración, te agradezco Dios que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Dice la palabra de Dios en esta parábola que el fariseo estaba de pie, una actitud un tanto arrogante, mientras que el cobrador de impuestos ni siquiera levantaba su mirada al cielo. La oración del fariseo, 4 veces más larga que la oración del publicano. Las palabras del fariseo, exaltándose a sí mismo, mientras las palabras del publicano humillándose ante Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a estas 2 oraciones? Él dice bien claramente en el versículo 14, fue este pecador y no el fariseo el que regresó a su casa justificado delante de Dios. Amados hermanos, no es el tamaño de las oraciones, tampoco es la calidad de las palabras que se usan,
sino la condición del corazón lo que permite que nuestra oración sea atendida por Dios. No se trata del tamaño de la oración, ni la cantidad de palabras, ni la calidad de las palabras, sino la actitud del corazón que realmente se pone en un momento en el que sabe que está hablando con Dios. Quizás pueda haber algunos cristianos que tienen grandes cualidades para orar en público, ¿verdad? Y la realidad me gusta escuchar a algunos de ellos. Me gusta escuchar de repente a algunos hermanos que tienen esta cualidad bien hermosa de orar en público, porque de alguna manera ellos pueden guiar a toda la congregación a una oración colectiva en momentos necesarios. Pero de nada sirve, mis amados hermanos, de nada sirve esa oración si no hay un sentido real de humillación ante Dios. De nada sirve esa oración si no hay un sentido en el que realmente hay un corazón de humildad ante Dios, tanto del que está orando como de quienes están escuchando esa oración. Yo creo que hay algunos cristianos, sobre todo los nuevos, que han sido intimidados porque escuchan oraciones de algunos creyentes más experimentados. Y de pronto estos cristianos sienten que sus oraciones son tan simples que Dios no las va a escuchar. Este pasaje nos muestra, fíjense bien, que no necesitamos ser grandes oradores públicos, sino más bien grandes oradores humildes. No se trata de saber hablar bien o de saber hablar bonito en público. Se trata más bien de saber orar con el corazón humillado delante de Dios. Este publicano decía palabras tan simples: oh Señor, soy un pecador, ten compasión de mí. Es todo lo que decía. Es todo lo que decía, y dice la palabra de Dios que su oración sí fue escuchada, mientras la oración del fariseo que hablaba de la ley y hablaba de todos estos pasajes bíblicos: yo sí cumplo con mis diezmos, yo ayuno tantas veces al día, yo cumplo tus mandamientos, fue una oración que Dios no escuchó. Orar en lo privado significa humildad. Orar en lo privado es humildad. Y vamos al tercer punto, hermanos. Orar en lo secreto es disciplina. Orar en lo secreto también es una disciplina. Dice la palabra de Dios en el versículo 6, seguimos leyendo nuestro pasaje. Pero tú cuando ores, apártate a solas y cierra la puerta detrás de ti. Pero tú cuando ores, vemos otra vez que Jesús está dando por sentado que sus seguidores van a orar y oran. Y les dice entonces a ellos: pero tú cuando ores, apártate a solas y cierra la puerta detrás de ti. De nuevo, otra vez vuelvo a repetir, mis amados hermanos, esta oración no puede, este enunciado de Jesús no puede ser un mandato a que solamente tenemos que orar en privado y rechazar la oración en pública. Y lo sabemos porque ya expliqué anteriormente que Jesús y sus discípulos oraron en público varias ocasiones. Pero también lo sabemos porque en la época de Jesús, las casas regularmente, sobre todo la de los pobres, eran de un solo cuarto. No como en nuestro tiempo que cada quien tiene su cuarto, ¿verdad? Los papás tienen su cuarto y a veces cada hijo tiene también su propio cuarto. No, en el tiempo de Jesús era un solo cuarto, el mismo cuarto que era cocina, era comedor, era dormitorio y el sanitario estaba en la parte de fuera. Así era en la época de Jesús. Así que si Jesús estaba dando un mandato de encerrarte a solas, iba a ser muy complicado obedecerlo, sobre todo para los pobres. Entonces no puede ser un mandato de encerrarte obligatorio, ¿verdad? No puede ser un mandamiento absoluto, eso de te tienes que encerrar a solas para orar con Dios. Pero lo que Jesús sí está diciendo entonces es que la oración privada es un momento para estar a solas con Dios. Por eso es una disciplina. La oración es un momento para estar a solas con Dios y por eso es una disciplina. Todos tenemos muchas responsabilidades que atender todos los días. Trabajo, escuela, hijos, iglesia, amigos, todos tenemos muchas responsabilidades que atender, pero debes apartar tiempo para estar a solas con Dios. Por eso orar en lo secreto es una disciplina. Aquí en la iglesia todo el mundo puede aparentar que ora, o venimos a la iglesia porque de alguna manera algunos dicen, bueno, yo necesito oración, y asistimos porque yo quiero que alguien ore por mí. Y oramos en público, oramos en las veladas de oración, pero ¿y en lo privado? Ahí esa oración es bien importante y requiere disciplina para ser ejercida. Por eso debes apartar un tiempo para estar a solas con Dios. Debes de cerrar las puertas
que obstaculizan una verdadera adoración a Dios y un verdadero momento de comunión con Dios en esos momentos. Déjenme, yo les pongo un ejemplo de mi área personal, mis amados hermanos. Yo en lo personal me doy cuenta de esto con mi celular. Bien fácil con esto, ¿verdad? Estamos tan habituados y tan necesitados de atención que si no suena mi celular por alguna notificación, ¿qué pasa? Comenzamos a verlo más seguido, ¿no? Así como que, cara, ya pasó 2 horas y nadie me ha llegado, nadie me ha mandado un WhatsApp, no me aparece una notificación de Instagram, no sé, ¿verdad? Empezamos a, inclusive hasta como sentirnos medio ansiosos. En algún momento hasta llegamos a pensar, ¿sí tendré internet? ¿O sí tendré saldo? Porque es que no me llegan los mensajes. Yo he encontrado, hermanos, en lo personal, y tómalo solamente como un ejemplo, pero yo he encontrado en lo personal, que si voy a dedicarme un tiempo a la lectura de la palabra de Dios y a la oración, mi celular es una distracción. Yo me he dado cuenta de eso. Y tristemente hasta a veces me he dado cuenta que me despierto y antes de darle gracias a Dios, lo primero que hago es ver mi celular, para ver todas las notificaciones que me llegaron durante la noche. Luego después me doy cuenta de que hice eso y me arrepiento. Me arrepiento y tengo que empezar a buscar de alguna manera soluciones para mi indisciplina. Tengo que ver, bueno, ok, el celular es una distracción para mí cuando estoy orando o cuando estoy leyendo la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, no sé, apago el internet para que en ese momento no llegue ninguna notificación, o lo pongo en modo avión para que tampoco entren llamadas, o lo dejo que se descargue para no poder utilizarlo al siguiente día. No sé, ¿verdad? Busco maneras de cómo evitar esa distracción. Este pasaje nos está diciendo eso, amados hermanos. Cuando ores, cierra todas esas puertas, porque es un momento en el que tú tienes que estar apartado para orar con Dios. Habrá momentos en los que será difícil orar en lo privado. Por ejemplo, vemos en la Biblia que Nehemías oró cuando estaba sirviéndole al rey en aquel momento, pero era un momento en el que él necesitaba hacer una oración express. Él necesitaba orar en ese momento y necesitaba que Dios le ayudara en esa empresa que él iba a comenzar. Pero era un momento especial y un momento único, no es lo regular. Habrá momentos en los que tengamos que hacer una oración en el medio del trabajo, en medio de cuando vamos por nuestros hijos a la escuela. Yo lo entiendo, habrá momentos de ese tipo, pero no debe ser la norma ese tipo de oraciones. La norma debe ser que cuando yo voy a hablar con Dios, realmente dedique ese tiempo para hablar con Él. Es difícil librarnos de todas las distracciones que nos ofrece este mundo en nuestros días. De hecho, nuestro mundo opera así. Cada vez hay menos momentos en el que podamos estar en la soledad. Siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que ver. La gente que vive en el campo, en los lugares donde no hay internet, ellos parece ser que tienen un poco más de tiempo que nosotros, pero en realidad tienen las mismas 24 horas, solamente que tienen menos distracciones. Como cristianos, amados hermanos, estamos siendo llamados por Dios a no amoldarnos a este mundo. Eso quiere decir, de alguna manera, que libramos una batalla todos los días por nuestra atención. Este mundo y sus deseos siempre van a querer estar jalándonos como cristianos, llamando nuestra atención. Por eso tenemos que ser disciplinados y cerrar la puerta para estar a solas con Dios, porque es una bendición hablar con Dios. Lo cual me lleva a este último punto, mis amados hermanos. Orar en lo secreto es intimidad. Orar en lo secreto es intimidad. Sigue diciendo nuestro pasaje, y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Ora a tu Padre. La oración es más que recitar de memorias palabras. No se trata, quizás como hacen los de la religión popular, de aprenderse algunos rezos y estar repitiendo siempre lo mismo. La oración es más que repetir palabras aprendidas de manera mecánica, de memoria. La oración es un momento de intimidad entre un padre y un hijo. Y a diferencia de la oración pública, en esos momentos en los que yo estoy hablando a solas con Dios, yo sí puedo abrirme por completo delante de Él. Yo le puedo decir a Dios ahí cuáles son mis cargas, cuáles son mis necesidades, cuáles son mis pecados, cuáles son mis tentaciones, de una manera abierta y sincera. Cuando yo estoy en público no puedo hacer eso, pero cuando estoy en privado con Dios, yo sí puedo decirle a Él qué es todo aquello que me está oprimiendo, qué es todo aquello que me está angustiando. Podemos hablar con Dios con nuestros sentimientos a flor de piel y sabemos que no vamos a ser rechazados.
Por eso orar, no en público, sino orar en secreto, orar en lo privado, es una bendición. Y el pasaje dice, entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Esa recompensa que menciona el pasaje, mis amados hermanos, no es ganarse un premio, o no es que la oración va a ser contestada según mi deseo. Ya creo que hemos dejado eso atrás bastante tiempo en las predicaciones anteriores. No podemos nosotros modificar la voluntad de Dios. Ya hemos sido claros al señalar que no podemos alterar la voluntad de Dios. Ser recompensados significa ser escuchados verdaderamente por Dios y que mi oración sea contestada según mi necesidad y no según mis deseos. También ya he explicado eso en otras ocasiones. Mis deseos y mis necesidades no siempre son las mismas. Yo puedo desear un auto último modelo, es un deseo, pero mi necesidad simplemente es un medio de transporte. Entonces yo puedo desear un auto último modelo, pero mi necesidad solamente es un medio de transporte. Que Dios me conceda un medio de transporte está supliendo mi necesidad. Pero lo más hermoso, hermanos, es que como hijos de Dios tenemos esta oportunidad de que realmente Dios nos escuche, de tener un momento de comunión con Él. Y dice 1 Juan 5:14, y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. Podemos tener la seguridad, amados hermanos, de que porque somos sus hijos, Dios nos va a escuchar si nos acercamos a Él con sinceridad. Entonces, orar en lo privado es una necesidad, pero también es una bendición porque podemos hablar a solas con Dios. Yo quiero invitarlos en esta mañana a todos aquellos hermanos que son creyentes, que son cristianos, a que no descuiden este hábito de la oración, a que no crean que porque oramos aquí en el templo, a que no crean que porque oramos en esas reuniones de Zoom todos los días a las 8 de la noche, a que no crean que porque tenemos veladas de oración es suficiente. Esa es oración en público y se tiene que hacer y es buena. Pero es más importante esos tiempos que tú pasas todos los días con Dios en un momento de comunión íntima con Él. Necesitas respirar todos los días, cada momento. La oración es ese aire que necesita nuestro espíritu. Necesitamos orar en todo tiempo. Necesitamos ese oxígeno que produce la oración a nuestro espíritu. Así que yo los invito, mis amados hermanos, a orar, ¿verdad? A orar en lo privado y que cuando hagamos oraciones en público, no lo hagamos con este espíritu de los fariseos, que solamente oraban para ser admirados por la gente, por sus oraciones. Cuando oremos en público, hagámoslo también con la convicción de que es un momento en el que nos estamos presentando delante de Dios. Así que necesitamos humillarnos también cuando oremos en público. Necesitamos tener un corazón en el cual estamos esperando que Dios nos escuche, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Quiero hacer una segunda invitación. Si hay alguno que está viendo esta transmisión y que no es creyente y que desea tener esta comunión íntima con Dios, quiero invitarte a que aceptes el regalo que ha hecho Dios a través de su Hijo Jesucristo. Ninguno de nosotros puede tener comunión con Dios si no es a través de Jesucristo. Dios necesita que tú seas salvo a través de Jesucristo para poder escuchar tu oración. Entonces, si no has aceptado el sacrificio de Cristo, yo te invito a que en este día lo hagas, a que le digas a Dios, Dios, por favor, sálvame por los méritos de Cristo, sálvame, Señor, porque creo en que Jesucristo hizo lo suficiente para que mi relación contigo pueda restablecerse. Nuestra relación con Dios ha sido rota por el pecado. Por eso es que Dios no puede escuchar a alguien que no es perdonado. Necesitas el perdón de Cristo para ser escuchado por Dios. Así que te invito entonces en esta mañana a que hagas una oración en tu hogar. Ora ahí, en lo secreto. No necesitas hacerlo en público. Ora ahí en lo secreto y pídele a Dios que te salve. Ya habrá tiempo para manifestar públicamente esa decisión que has hecho. Eso se llama bautismo.
Pero por lo pronto, si tú deseas esta comunión tan íntima con Dios, habla con Él. Gracias, Señor bendito, te doy por este mensaje. Gracias porque nos amas, nos cuidas, nos bendices y nos das la oportunidad de estar en este día reflexionando en tu palabra y reflexionando sobre este tema tan importante que es la oración, Dios. Un tema que ha sido en mucho tiempo malinterpretado, un tema que ha sido cuestionado por falsas ideas, por falsas interpretaciones de la Biblia. Señor, ayúdanos a ser cristianos, que oremos en todo tiempo, Padre, que oremos en lo secreto, que también oremos en público, que sepamos, Dios, vivir siempre unidos a ti. Te suplico por cada uno de mis hermanos que nos está viendo en este día, para que seas con ellos, Señor, en esta semana, que guardes a sus familias, que guardes a sus hijos, que los sigas protegiendo, Señor, en estos momentos críticos y difíciles que estamos viviendo como sociedad. Sigue proveyendo para nuestras necesidades, Señor, del día a día, por los alimentos que necesitamos consumir. Sigue proveyendo, Dios, para eso. Confiamos en ti, Señor, confiamos en tu provisión, confiamos en tu voluntad, Padre. Ayúdanos a vivir siempre de acuerdo a ellos. Que en estos tiempos que estamos pasando encerrados en nuestras casas, con nuestras familias, pueda ser un tiempo también para ejercitar nuestra fe, para ejercitar nuestra oración, para ejercitar nuestra santidad, Dios. Que ahora que los sentimientos están saliendo en los hogares, por tanto tiempo pasar a solas juntos, Señor, que podamos detectar cuáles son nuestras fallas de carácter y podamos pedirte a ti que nos ayudes a cambiarlas. Te lo pedimos, Padre, en Cristo Jesús. Amén.